Bueno, bienvenidos a otro capítulo de su podcast Síntesis, en el cual vamos a estar desarrollando otra nueva temática. Y Cristian, quiero que nos cuentes hoy de qué vamos a hablar. Bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo hoy en el podcast. Este es el segundo podcast ya que estamos realizando oficialmente. Esperamos que el resto de podcasts que vamos a producir sea de su total agrado. Pues hoy pensamos en una temática que digamos es especialmente interesante para las personas jóvenes, para las personas que les interesan los temas de tecnología, sobre todo aquellas personas que se interesan mucho por ese rol que están jugando los influenciadores en la sociedad y en la comunidad hoy en día. Entonces, a partir de ahí, a partir de digamos, de este interés, o este interés que creemos es un interés casi que generalizado ahorita por las TICs, por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la tecnología que ya, digamos, es, entre comillas, de más fácil acceso, digamos que es parte, digamos, de las preguntas que vamos a desarrollar aquí entre todos. Entonces, pues la idea de hoy es hablar específicamente del impacto que tienen las redes sociales. Eso fue lo que habíamos propuesto el día de ayer para tocar el tema hoy, es revisar entre todos qué tanto impactan las redes sociales, el contenido de las redes sociales en la formación de un ciudadano, en la formación de un ser humano en cuanto a sus necesidades básicas, en cuanto a diferentes situaciones que digamos que hoy nos están exponiendo en las redes, tanto digamos en cualquier red social, no estoy hablando solo de Facebook, digamos que en la dorada es como la más popular, sino que también podremos hablar de otra red social que esté ahí, que la idea es que ustedes lo propongan, pues como para no hacer el listar yo las redes sociales, sino que pues que nos vayan haciendo como la conversación aquí entre todos. La pregunta pues creo que es necesaria y es entender cada uno cuál es la percepción frente al tema de la alfabetización digital. Sí, todo el mundo, digamos que es algo que es un término, una terminología, una expresión que se ha ido afianzando en los últimos años, el tema del alfabetismo digital. Entonces, intenté identificar, creo que Robinson tiene unas estadísticas al respecto, pero pues aquí la pregunta es cuál es la percepción que cada uno de nosotros tenemos frente a eso, si existe, si hay alfabetización digital en Colombia o es simplemente una cortina de humo, lo que nos venden a través de las redes sociales o el conocimiento que supuestamente nos dan en las redes sociales realmente nos está alfabetizando para hacer, pues como para estar a la vanguardia frente a los temas digitales, frente a lo que es la tecnología, las TICs, y estar a la vanguardia. Pues digamos esa es la pregunta. En general ustedes ya, pues no sé qué quiera empezar aquí con la discusión. Bueno, en ese caso sí me gustaría primero iniciar con diciendo que es lo que buscamos con este podcast es un tema de identificar qué es lo que estamos consumiendo hoy en día, o sea, cuál es el consumo o qué hay dentro de las plataformas, qué contenido es el que nos están brindando y qué es lo que estamos consumiendo y en dónde se puede haber oportunidades de mejora o qué tan bueno es el contenido que estamos consumiendo hoy, actualmente. En ese caso, pues yo diría que inicialmente hay dos personas, que es el consumidor y es el productor, con lo cual podemos decir que el productor es aquel que está sacando ventajas inclusive con el tema de monetizaciones y demás que tienen las plataformas, y el consumidor pues le está dando la ventaja a esa persona. Entonces quiero que iniciar así una vez como un poquito más fuerte, que es el tema, por ejemplo, lo que estaba diciendo la Liendra. La Liendra es un ejemplo muy sencillo porque él habló del tema de que estudiar no era necesario para salir adelante, ya que pues es uno de los ejemplos en los cuales hizo un capital o hizo dinero a través de generar un contenido, que eso es lo que queremos plantear, ese contenido que él dice, inclusive él sabe que el contenido de él es estúpido, porque él también lo dice. Él dice, no, mi contenido no es muy productivo que digamos, pero es el contenido que están consumiendo las personas. Entonces, un poquito para replantear el tema de la ignorancia, que es como se podría decir con un sinónimo de lo que planteó Cristian, es el problema es de él por generar ese contenido o el problema es de la gente por consumir ese contenido. Yo lo quiero retomar porque es que, o sea, cuando... Buenas noches. Es que, perdón, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de alfabetización no estoy hablando de ignorancia.
¿no? Lo primero que yo quiero aclarar. No, Ok. y ahí, por ejemplo, con lo que dice Cristian, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una es que la alfabetización vamos a tomarla no solo con el tema de las redes sociales. Miren, ahorita con el tema de la pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que no estamos alfabetizados digitalmente. Por más tecnología que utilicemos, así seamos universitarios. Yo fui docente universitaria y a mí me dio horrible dar una Dani, pero clase preséntate. digital. O sea, hoy estamos en la mesa, Bueno, hola. estamos 4 personas, quien les habló hace un momento es Cristian Hernández, estaba hablando Robinson, quien les habla es Juan Sebastián, y hoy tenemos como invitada a Daniela Correa. Daniela, hola. Hola, buenas noches. Yo soy Daniela Correa Quintero, soy trabajadora social Sí. y vivo acá en La Dorada hace ya 6 años. ¿A qué te dedicas, Dani? Yo trabajo para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y he sido docente universitaria y bueno, ahí hago Ahora ya cositas entendemos varias. el contexto de lo que estás diciendo de la Ajá. docencia, ahora sí, adelante. Entonces, como les comentaba, cuando llega el tema de la pandemia, pues nos damos cuenta que en realidad no estamos alfabetizados digitalmente. Si bien manejamos una red social como el Facebook, el Instagram, TikTok y todas las que venían atrás, Hi-Fi y todas esas vainas de las redes sociales en nuestros tiempos, porque ya estamos viejitos, ¿Estamos? obvio, pero interesantes. Qué rico. Finalmente nos vimos volcados a tener que educarnos digitalmente. Y los chicos, por ejemplo, los estudiantes entraron en un caos total porque primero no sabían qué era un Meet, cómo entrar a un Meet, cómo entrar a una reunión. Y eso se volvió el tema, ¿cierto? Para poder estudiar, para poder trabajar. Y ese es nuestro día a día hoy, ¿cierto? Tenemos que manejar una plataforma básica que es de Google. Y ya luego sí podemos empezar a hablar del tema de las redes sociales y los influenciadores y el tipo de influenciadores que consumimos, que eso depende también de los gustos, de la cultura, de lo que nos gusta a nosotros y a cada quien. Pienso yo. Incluso lo que plantea Robinson, lo que está planteando Robinson lo vamos a profundizar exactamente más adelante. Digamos que lo que queremos empezar es como haciendo empezar a empaparnos un poco de lo que es la alfabetización digital, porque estamos hablando de la digitalización, qué es el conocimiento, dónde hay desinformación, cómo influyen las redes sociales, y ahí digamos que es un punto donde vamos a llegar. Pero sí es importante, y pues digamos que ahí ya le doy la palabra a Juan, que también nos va a dar su percepción con respecto al tema de la alfabetización, y es entender, o sea, a partir de la percepción que ya nos da Daniela, que pues en parte también nos dio Robinson y que nos va a dar Juan, es que la persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues pueda llevarse, digamos, la idea clara de qué significa, que cuando hablemos de alfabetización, a qué le estamos apuntando. Es decir, las redes sociales son un componente de la alfabetización, no todo, no tiene que ver con todo, y ese es el debate que hoy estamos armando precisamente, pero entonces queremos empezar por ahí. Listo, Juan, qué pena, ahora sí. No, lo que yo quería decir era que precisamente a qué estamos apuntándole con hablar de alfabetización, es decir, incluso, vámonos a lo más básico, ni siquiera con entender o dar por sentado que alguien sabe manejar el computador y es, o sea, alguien sabe manejar el computador, o sea, ¿qué nivel de tecnología estamos hablando para hablar de alfabetización digital? Porque si empezamos a hablar de el uso de las cosas con tecnología, estamos hablando de un teléfono. Incluso hay personas que en nuestra realidad nosotros conocemos como que es lo más habitual y lo más común, todo el mundo sepa manejar un smartphone, pero hay realidades paralelas en nuestro país en los cuales si acaso saben marcar un número de teléfono y sacar una llamada. Entonces, ¿desde dónde parte la alfabetización digital para que nosotros entendamos como cuál es la brecha entre los que se hacen llamar nativos digitales, los que fueron alfabetizados digitalmente, los que estuvimos en esa etapa de transición que somos nosotros los que estamos alrededor de los 30 años, que empezamos como con los primeros años del internet y conocimos el internet de las cosas, el internet y la tecnología tras el desarrollo de los computadores, vimos nacer los smartphones, a mediados del 2006 vimos el salto a las pantallas, a los celulares todos pantalla, y entendimos como esa forma de consumir otros contenidos desde otras pantallas, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos hablando de alfabetización? ¿Y cuáles son los consumidores de los que vamos a hablar el día de hoy? Es decir, del acceso a la información, del acceso a las tecnologías o del uso de las cosas. Lo que pasa es que hay dentro de digamos, de la temática de alfabetización digital, hay un componente que es la apropiación tecnológica.
Entonces, a partir de ahí, y que eso lo miden creo que las estadísticas de lo que nos envió Robinson, y es qué tanto sabe una persona o qué tanto, digamos, se desenvuelve con un aparato tecnológico, sea un celular, un computador. Entonces, ahí es donde viene como digamos, como vamos a hablar de redes sociales, casi que la persona es alfabetizada, o la persona que utiliza redes sociales sí o sí tiene cierto nivel de alfabetización, ¿cierto? Y digamos que aquí le hago la pregunta a Robinson, digo, como para que también nos dé una percepción, y es, entonces, si la persona para manejar redes sociales tiene que aprender a manejar el celular, ¿cierto? Sí o sí, sea la señora que sea, la edad que tenga, o el niño ya, como decía ahorita Juan, ya algunos son nativos digitales, sí o sí tienen que manejar mínimo el celular. Entonces, esas redes sociales realmente están contribuyendo para que las personas se apropien de la tecnología, es decir, a partir de las redes sociales las personas están diciendo, ve, yo estoy aprendiendo a manejar este último equipo de tecnología de punta, con el último smartphone, o es necesario, o solo los smartphones los sé manejar porque son los que necesito para acceder a redes sociales, o realmente también estoy aprendiendo a manejar otro tipo de componentes, ¿cierto? Que me pueden servir a mí, ya sea dentro del marco de lo que yo trabaje, puede ser si yo trabajo en algo industrial, algo agroindustrial, ¿cierto? Que a partir de las redes sociales yo diga, ve, como aprendí a manejar las redes sociales, pues también sé manejar esta máquina que me sirve para esta otra cosa. Entonces, realmente las redes sociales nos ayudan a apropiarnos de toda esa tecnología que hay, o solo de una parte, o realmente, ¿qué está pasando ahí? Digamos, como es la pregunta. Bueno, en ese caso quisiera como dejar siento que no es tan sencillo, pues, digamos, cuando hablamos de una persona que es analfabeta, se habla de que no sabe leer y escribir, ¿cierto? Entonces, ¿en qué punto se habla de que es analfabeta digitalmente? O sea, lo digo por lo siguiente, digamos con lo que nos estaba contando Cristian, con respecto al tema del manejo de los aparatos y de los equipos, resulta y pasa que en los equipos muchos padres o muchos madres dicen que los niños son muy inteligentes porque apenas le dan un equipo de estos, pues lo saben utilizar, y resulta y pasa que otras personas hablan de que esa utilización es porque el equipo es muy intuitivo, los sistemas operativos lo que busca es que sea intuitivo para que cualquier persona lo pueda manipular y lo pueda operar. La otra cuestión es que no le sacan el 100% a esos equipos. Me vuelvo a explicar, por ejemplo con el iPhone. Entonces, hay personas que invierten 4 millones, no sé cuánto estará un iPhone hoy en día, no lo tengo, el iPhone debe estar sobre los 4 o... Entre 4, 6, 7 millones. Está 10 millones. Me está valiendo harto, digamos que vale 4 millones de pesos y realmente no le saca toda la utilidad al celular porque lo utiliza para cosas básicas como responder las llamadas. Quizás lo más sofisticado que hace es subir alguna fotografía en el Facebook, entonces no le saca el 100% a las cualidades que tiene el equipo. Entonces también se podría decir que esa persona no está siendo inteligente al momento obviamente de darle todas las capacidades o todo el tema de... no inteligencia. Que son más inteligentes los teléfonos de que quienes los usan. No tanto como inteligencia. Eso es lo que quieres decir, Robinson, dinos la verdad. No, eso no lo quiero decir. Lo que quiero decir es que el tema es eso pasa, o sea, la tecnología atropella a las personas. De hecho, dicen celulares inteligentes. Sí. Pero lo hizo personas inteligentes. Entonces, la cuestión está de que en qué punto se marca esa línea entre si soy analfabeta o no digitalmente. Digamos que es el punto a debatir, ¿cierto? En qué momento yo digo, como sé utilizar el celular, entonces no soy analfabeta digital, porque sé utilizar el celular, pues esto es lo que todo el mundo, es lo que me pide, lo que me exige el mercado hacerlo. Si no sé utilizar el celular, pues posiblemente no me va a poder comunicar por WhatsApp, entonces me va a perder de las noticias, me va a perder de cualquier situación que suceda a último momento. Yo creo que en ese sentido es como lo básico que yo creo que no se trata de ser o de estar alfabetizado digitalmente, porque entonces si nos vemos un poco en el uso y en el sentido de las cosas, saber utilizar un control del televisor nos hace ya ser estar alfabetizados digitalmente, porque la tecnología tras el televisor supone que es un Smart TV y yo sé encenderlo y buscar mi programa favorito. Al igual pasa con las redes sociales y con los teléfonos, y es decir, saber usar, para mí, Juan Sebastián, las redes sociales y saber ingresar a, no sé, Facebook e Instagram y consumir un contenido
o saber comunicarme mediante la herramienta que supone es el smartphone, no me hace creer que esa persona esté alfabetizada digitalmente en términos de saber cuáles son las posibilidades que le brinda el equipo. Es decir, y voy a poner un ejemplo odioso, no voy a poner quién, pero entonces en la familia hay alguien que sabe manejar Facebook, ¿cierto? Una mamá cualquiera, no es la mía. Pero es que es manejar Facebook. No, por eso, manejar Facebook, por eso, a eso voy el punto. Entonces déjame terminar la idea. Y es, ella sabe consumir contenido en Facebook, ella ve videos, ella sabe entrar a YouTube, ella sabe entrar a Instagram, como cualquier tía, ¿sí o qué? Pero a esa tía le piden, por favor envíame un correo electrónico a la siguiente dirección y entran en pánico, porque no saben utilizar un correo electrónico, y de hecho eso es lo más básico que sabemos nosotros quienes usamos a diario la herramienta de manera eficiente y eficaz ¿para qué? Para como tener ese factor como de estoy haciéndolo de manera inteligente, o sea, soy alfabeta porque sé utilizarlo para lo que supuestamente debe estar diseñado. Pero miren, ahí también tenemos que, o sea, yo creo que es un tema muy amplio que también hay que tener en cuenta desde varias aristas. Y es, yo tengo compañeros, amigos, de hecho, universitarios con posgrado que se niegan totalmente a tener un smartphone o acceder a una red social. Y no es que no sean alfabetas digitales, porque pues, tienen un posgrado, tienen doctorado, pero no quieren saber absolutamente nada de una red social. Entonces tenemos que mirar si medimos ese alfabetismo digital por el acceso a las redes sociales o por qué. Exacto, eso es lo que yo les quería decir. O sea, para mí, saber acceder y saber comunicarse no supone que uno esté alfabetizado. Lo que pasa es que hay dos puntos ahí. El primero es que la tecnología todos los días avanza. Entonces, volviendo al ejemplo que ponía Juan con los televisores, pues claro, yo sé encender un televisor y todos los televisores se encienden igual que como se encendieron los primeros cuando crearon los controles remotos, ¿cierto? No así cuando crearon los primeros, porque los primeros eran con... Sí, era el primo, usted era el control, va, mijo, cámbiame el canal. Era un calvazo en la cabeza y era va a la tienda y aproveche y me prende el televisor. Bueno, entonces, desde que ya hay, digamos, esa tecnología, prender el televisor con un control remoto. ¿Sí? Pero buscar el contenido no. Exacto, pero entonces a eso voy, digamos que hasta ese punto la tecnología quedó ahí, todo el mundo aprendió a aprender el televisor, entonces son alfabetas hasta cierto punto tecnológicamente, pero eso es digamos una cuestión, ¿cierto? La tecnología avanza todo el tiempo, o sea que no siempre vamos a estar alfabetizados, así sepamos manejar el celular, mañana sale una actualización y nos va a dejar otra vez como que out, por así decirlo, ¿cierto? Y lo otro es que a partir de ahí también está la capacidad que tiene se me fue la idea, está la alfabetización. Vuelve, trae. Porque pero si ven las consecuencias de usar las redes sociales muy seguido. Sí, no. No, Cristian, si quieres, sería bueno nosotros marcar un punto en la mesa para ahí sí pasar al siguiente tema que... o sea, si marcamos un punto, ¿dónde está el analfabetismo? Con lo que Cristian pero entonces, decía... esa es la idea. Lo que pasa es que va con la apropiación tecnológica, es decir, ¿qué dicen, digamos, leyendo un poco lo que plantean un poco algunos textos o algunas, incluso diarios o como El Espectador, hay temáticas relacionadas al uso de redes sociales. Y es que las personas, a pesar de que sí saben utilizar algunos aparatos electrónicos, como decían Juan y como decía Robinson, pues no lo utilizan al 100%, o sea, no lo saben utilizar y explotar al 100%, y eso está en el interés que tiene cada uno en el aparato que está utilizando. ¿Sí? Si usted es fotógrafo, pues lo más seguro es que si usted compró un Xiaomi, pues lo que más le va a sacar jugo es a la cámara, ¿cierto? Pero si usted es simplemente pues una persona que quiere comprar algo bueno pero barato, ¿cierto? Entonces pues compró el Xiaomi y resulta que el Xiaomi, la especialidad del Xiaomi es la cámara, pero yo no voy a utilizar la cámara, a mí me interesa es que sea bueno, bonito y barato, y realmente digamos puede cumplir la expectativa cualquier aparato tecnológico. Entonces en ese orden de ideas pues siempre vamos a tener digamos un vacío o una ignorancia, entonces hay que digamos revisar el tema del alfabetismo, apropiación tecnológica a partir de la necesidad que también tenga el usuario. Y en Colombia, y eso ya, digamos que eso es lo que ya voy, las necesidades que el usuario tiene frente para lo que sirven los aparatos, pues es muy mínima realmente a todo el provecho que le pueden sacar. Entonces, y creo que me adelanto un poco a otra pregunta, pero yo creería que las personas les interesa más la tecnología para entretenerse
que realmente para producir más bienes y servicios o inclusive riqueza. Bueno, yo voy a retomar un momentico la pregunta que planteaba esta primer, valga la redundancia, interrogante que teníamos en la mesa, y es, ¿cuál es la percepción frente a la alfabetización digital en Colombia? Esa fue como la pregunta rectora que teníamos sobre la mesa, y es para dar como paso al siguiente tema, y es, me recojo un poco las palabras de Cristian, y es, exacto, tenemos muchos usuarios, muchos consumidores de tecnología, pero tenemos muy pocas personas que sepan usar la herramienta para lo que está diseñada. O igual, sabemos que las cosas tienen como varios usos y eso no es camisa de fuerza para que una persona tenga que saber cuáles son todos sus usos. Entonces, no sé, creo que a manera personal la alfabetización digital en Colombia es más bien escasa en términos del alcance productivo, educativo, pues en los ámbitos que nos interesan a nosotros, desde la productividad, desde la eficiencia en las empresas, desde la eficacia en la educación, o sea, es decir, no lo está haciendo. Y ahorita Daniela, cuando tomó la palabra, decía, o sea, y nos dimos cuenta cuando pasó lo de la pandemia, o sea, no estábamos preparados, ni siquiera los jóvenes, para saber cómo conectarnos a un Google Meet y hacer una presentación en una pantalla en un tablero compartido. Los universitarios no sabían cómo empezar a hacer, los profesores tampoco. cómo empezar a hacer una clase, los profesores de álgebra, porque no sabían cómo colocar las fórmulas en el tablero. O sea, desconocíamos muchos aspectos que a hoy se subió un peldaño en el estándar, que para que tú seas alfabeta digitalmente por lo menos debes saber conectar lo que estamos haciendo hoy, un micrófono, una cámara, saber poner una pantalla. O sea, son mínimos que para un contexto de desarrollo debemos subir ese peldaño para entender que estamos alfabetizados o no, en términos del desarrollo, de la eficacia y de la eficiencia para los sistemas productivos, educativos y incluso de comunicaciones. Pero yo digo No, algo, ya. no lo estamos llevando muy alto, o sea, porque si hablamos del analfabetismo normal es saber leer, escribir, o sea, ¿qué es lo básico que debería tener en cuenta una persona para no ser analfabeta digitalmente? ¿Qué es eso básico? Lo que pasa es que el alfabetismo no solo se mide por leer y escribir, sino también por el grado de escolaridad que la persona pueda tener. Entonces, en ese sentido, pues... Pero eso habla de escalafones. Por eso, digamos que hasta ahora el tema es muy insípido porque ni siquiera hay cifras oficiales, ¿sí? Como tal. Y es algo que pues está dado pues, ya en los textos que he revisado. Habría que mirar si ya hay proyectos que manejen, digamos, otro tipo de indicadores o ya hayan creado cifras, pero realmente como tal no existen cifras oficiales que nos permitan saber el porcentaje de analfabetismo digital en Colombia está, porque precisamente... No hay una métrica. Pero exacto, por lo que habíamos planteado, porque a diario avanza la tecnología y porque no sabemos, como estamos hablando acá, qué es lo básico en el alfabetismo. Pero vea, yo les pongo algo sobre la mesa y es, bueno, yo siempre soy el que tengo el computador abierto, así que lo siento. Alfabetización digital, según la Wikipedia, es la habilidad para localizar, analizar, organizar, entender y evaluar la información utilizando la tecnología digital. Es decir, cómo utiliza el saber qué se debe hacer con la herramienta como una herramienta para poder lograr estas acciones que son analizar, organizar, entender y evaluar la información. Es, por ejemplo, si usted sabe utilizar redes sociales para buscar información. Por ejemplo, sí, pues hay gente que yo sabe voy a ser más odioso y voy a volverme un tris a la Edad Media. Usted puede saber leer y transcribir, pero si usted no entiende el texto que está leyendo, usted es analfabeta. O sea, es un analfabeta funcional, porque usted funciona bajo el saber leer y escribir, pero no está comprendiendo el texto que está detrás. Lo más que en ese orden ahí ya es un poco más profundo, pero lo dejo ahí suelto. En ese orden de ideas, yo creo que concluyendo un poco ya ese tema, es que la percepción es que en Colombia el alfabetismo digital, pues a pesar de que no está bien definido el alfabetismo digital porque no sabemos cuáles son los mínimos, sí nos percibimos de que no hemos avanzado mucho, que las personas, digamos, el alfabetismo está más afianzado a las necesidades del público, y el público por lo general tiene un interés más de entretenimiento que de aprendizaje o de conocimiento. Sí. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, y ya es un poco a donde, digamos, de donde empezó Robinson, y es los creadores de contenido. Esos creadores de contenido ganan más, digamos ya en términos monetarios, ¿cierto? Ganan más por producir temáticas de entretenimiento o por producir temáticas de conocimiento. Y pues les dejo ahí en la mesa también una pregunta reflexiva. ¿Puede haber un híbrido?
O sea, puede haber algo que, digamos, entretenimiento con conocimiento y que genere un impacto real. Bueno, ahí sí me gustaría Pues, primero tomar la palabra y que me la puedan decir por el tema de esa pregunta con respecto a quién gana más. Es depende, ahí sí es un depende. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas mucho público no significa que ganes mucha plata. Hay influencers, hablando de influencers reales, que tienen menos público pero generan mayor dinero. ¿Por qué? Porque ellos viven a través de la publicidad, y la publicidad es segmentada a través de ese público. ¿Qué poder adquisitivo tiene? Entre más poder adquisitivo tiene el público que te sigue, pues obviamente vas a cobrar más a las plataformas. No gana lo mismo, por ejemplo, La Liendra a una persona que, por ejemplo, como Carlos Muñoz, no sé si que lo tenga presente, búsquelo, que habla con temas de emprendimiento, y son personas que normalmente la mayoría de su público es empresarial. En cambio, la mayoría del público de La Liendra son jóvenes que buscan un entretenimiento diferente. Entonces le pagan más al contenido de Carlos Muñoz que al contenido de La Liendra. ¿Por qué? Porque es un contenido donde el público compra más. Entonces las marcas prefieren estar con ellos que estar con la otra persona que a pesar de que le da mucha visualización, pero no es el público objetivo. No es lo mismo vender carros que vender cuadernos. Entonces el público objetivo de uno es mucho más alto, por lo cual las personas están dispuestas a pagar más, en este caso las compañías, y por eso generan. Y también dejándolo un poco sobre la mesa para que lo revisemos, el tema de los contenidos para el entretenimiento, inclusive hay más, no sé si ustedes sabían, pero hay más celulares que habitantes en Colombia. Es posible, sí. O sea, hay un 19% más, según datos de HotSuite, que es una compañía o una plataforma que hace investigaciones de mercado de cómo es la utilización digital de cada uno de los países, y en ese está en el 119% de dispositivos prendidos que están en acceso a internet, y donde el acceso a internet creció en pandemia en un 48%, llegando a 10 horas promedio de que está una persona conectada. Y puede ser más incluso, porque mira que cuando empezamos la pandemia, las empresas se vieron obligadas a entregarle a muchos de los trabajadores un celular para poder primero trabajar, internet para trabajar también y seguirse conectando. Entonces, por lo general, una persona puede tener 2 o 3 celulares, ¿cierto? Sí, claro. Ya de ahí el tema del contenido hacemos comparaciones como La Liendra o contenidos. Yo pienso que es más del gusto y también de la cultura de las personas, ¿cierto? Uh-huh. O de las personalidades también. Porque yo por ejemplo, si tú me dices qué hace La Liendra, yo no sé qué hace La Liendra. Yo sé que es famoso y que hace escándalos y que por eso también gana mucha fama y gana dinero. Sí. Que finalmente de eso viven también, ¿cierto? De hacer el ridículo, de estar en las noticias, pues para mí, ¿cierto? Pero yo no conozco a La Liendra. Pero puede que dentro de su ridiculez tenga algo valioso. No sé, ¿cierto? Discutible, pero sí. Pero no lo sé, porque muchas personas lo siguen, pero es también mirar, bueno, ¿qué tipo de personas siguen estas personas? ¿Cuáles son los estratos socioeconómicos que vamos delante de esas personas, ¿cierto? Hay otras clases de contenido que yo pienso que ahí es donde está la discusión. ¿Qué sería el contenido? O sea, ¿qué es verdad un contenido o no un contenido? Es que ahí para ponerlo en la mesa, es como si tú tienes solo dos. Siento que la parte fundamental de que el contenido que estamos consumiendo, o la mayoría, o el contenido que consume la mayoría, no es un contenido valioso, debido a que no, es como si tú tuvieras un televisor, llevándolo a la parte o sea, como una metáfora, como si tuvieras un televisor y solo tuvieras 2 canales. Claro, pero mira, vamos a ponerle, digamos un ejemplo, vamos a hacer hoy un curso de cocina. Y La Liendra hace un curso de cocina muerto de la risa y con jocosidad. Sí. ¿A quién le van a prestar más atención? Pues en ese caso a La Liendra, pero porque ya tiene un público cautivo. Exacto, entonces es mirar las clases de público que tienen esos contenidos, ¿cierto? Finalmente. Entonces aquí digamos que yo plantearía un poco la pregunta que hice, ¿cierto? Porque ya Robinson nos explicó un poco cómo es un poco la monetización. Aunque entiendo que también son por visualizaciones que tengan en la red social donde estén expuestos los contenidos, reciben digamos una retribución
Eso es lo que tenía entendido, pues digamos lo que nos explica Robinson es que también dependiendo el público al que le apunta ese contenido, pues también tiene un nivel de monetización o digamos un nivel de demanda, digamos, ¿cierto? Sí, No o sea, sé cómo un sería. ejemplo sencillo es si un empresario pues, tiene muchas más facultades de comprarse un carro que digamos un joven que vive en un barrio del sur de Bogotá y que es estudiante. Entonces, uno tiene más poder adquisitivo para llegar a comprar el carro, sin querer decir que el muchacho del colegio del sur de Bogotá no lo pueda comprar. La cosa es que hay más probabilidades en uno que en el otro. Entonces, por eso la pregunta que replanteo es la siguiente. ¿Cuál contenido consideran ustedes que tiene más visualizaciones? O sea, ¿qué temáticas tienen más visualización en Colombia? ¿Aquellas que generan conocimiento o aquellas que generan simplemente entretenimiento? Pues, o vuelvo y pregunto, ¿o puede haber un híbrido? O sea, ¿existe alguien que haga las dos cosas y no? bueno, pues según las estadísticas, el entretenimiento Sí. genera más views, según estadísticas. Entonces, porque también lo mismo, porque es difícil decir que porque no están equiparados. O sea, hay mucho más personas tratando de hacer contenido de entretenimiento que las personas que están tratando de hacer contenido educativo. O sea, por eso también no es justo una comparación porque a mayor cantidad de posibilidades, pues hay más probabilidades de que la persona vea un contenido de entretenimiento que un contenido educativo. Juan, usted que es, digamos, que tiene más conocimiento y en cuanto a temas de podcast o ha consumido un poco más de este tipo de productos, ¿no consideraría que un podcast o este tipo de escenarios también pueden ser de entretenimiento y, y también de formación de conocimiento? ¿O eso es un escenario de entretenimiento? Bueno, ¿cómo podríamos clasificar o categorizar un podcast en este caso? Es que me quedé pensando mientras ustedes estaban hablando ahorita sobre cuál es el contenido que se consume en Colombia y de hecho estaba haciendo el ejercicio de entrar a mi YouTube porque creo que estamos confundiendo un poco lo que queremos preguntarnos y lo hablaba Robinson al principio, o sea, ¿qué se produce? ¿Qué se consume? ¿Cierto? Entonces, en Colombia sucede algo muy particular como en algunos países que tienen realidades difíciles y es que mediante el consumo de programas televisivos en ese entonces, ahora otros contenidos, pues pretendemos escapar de las realidades que tenemos en los países, ¿no? Entonces en ese orden de ideas, pues claro, o sea, se vuelve mucho más consumido el contenido que hace que las personas escapen de su realidad a ese otro que nos hace entender otras cosas, ¿no? Que nos forma, no sé, desde la ciencia, desde el arte, desde la música, que tiene un contenido un poco más profundo en términos de la sapiencia, de entender el mundo, de aprender. Porque finalmente cuando uno está consumiendo por entretenimiento, pues uno no aprende mucho diferente a abstraerse de la realidad y vivir una realidad paralela mediante esa fantasía y ese idilio. Y no está mal porque es que de hecho es una forma, vuelvo e insisto, de escapar de la realidad. Miren, bueno, por ejemplo con el TikTok. ¿La pornografía? No, bueno, también. Pero, por ejemplo, con TikTok, cuando muchos, conozco, y yo misma, cuando uno está aburrido y descarga la aplicación y empieza a ver la gente ahí bailando y ridiculeces, uno es muerto de la risa. Lo que pasa es que el ánimo sube un montón. Lo que pasa es que uno le pone muchos juicios de valor al tipo de contenido. Entonces, Claro. por ejemplo, yo sé que en Colombia, o sea, marica, ¿qué queremos nosotros? Yo llego a la casa, descargo el computador, descargo todo y yo hago dos cosas. Me quito los zapatos. Importante. Claro. Y me monto en la cama y lo primero que prendo es YouTube. Y a lo que vuelvo es a las suscripciones que tenía. Entonces, claro, cuando se abre YouTube, el Smart TV te dice quién de tus suscriptores, al canal que te has suscrito, subió un nuevo contenido. Pero claro, yo me pongo a ver el contenido que tengo y bueno, hay contenido como muy específico. Entonces, a eso vamos. Estamos en un momento en que, y la pregunta que hacía Cristian es muy valiosa precisamente por el formato que estamos tomando nosotros ahora, y es, son nichos. Entonces estamos hablando, incluso dentro del contenido digital, hablamos de nichos del mainstream, como hablábamos en algún momento cuando hablábamos, y para que la gente que está escuchando nos entienda, el mainstream es como lo más famoso y lo más superficial que hay, que todo el mundo conoce. Entonces, todo el mundo ha visto alguna vez MTV,
de los que estamos acá sentados en la mesa, que somos treintañeros. Y si no vio MTV, vio VH1. Y si no vio VH1, vio Telehit o HTV. Entonces, claro, o sea, eso hacía parte del mainstream de la música. Pero así como existía el mainstream de la música en ese momento, terminando los 90, comenzando los 2000, también hay otro mainstream ahora. Y el mainstream de ahora es todo lo que está en Netflix, todo lo que está en tendencia en Twitter, todo lo que está en tendencia en YouTube, todo lo que está con muchos views en TikTok, todo lo que te aparece en los stories pagos o de primera, o cuando entras, no sé, ¿cómo es que se llama eso? En el reel de Instagram. El Reel, sí. Entonces, o sea, ese tipo de cosas son lo que está en el mainstream, pero por debajo de esa primer capa, cuando uno habla también de capas del internet, empiezan a haber muchos más contenidos y se da cuenta uno que hay gente que consume contenidos específicos que incluso lo hace desde el poco conocimiento de cómo funciona el internet. Ejemplo, ahí sí voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es una persona que es muy supersticiosa, Supersticiosa. Alguien que me ayude. Supersticiosa. Qué rico que se mueven esos labios. Entonces, mi mamá busca contenido, no sé, de las piedras, de un ritual, de cuándo está la luna en tal fase y cómo afecta es contenido muy específico que, como mi mamá, que tiene 55 años, sé que muchas mamás lo hacen. Y les voy a poner otro ejemplo que lo hace una vecina mía. Y es, ella busca los capítulos adelantados en YouTube de las novelas turcas. Y eso es un contenido supremamente específico de entretenimiento que lo están haciendo en la puta mierda. Pero eso tiene una explicación, Cristian. No, Cristian, no, perdón, Juan. esto, Juan Pues Sebastián. Lo pulió. ¿Se Sí, parece? no, ¿sí o no? ya le puso barba a Cristian y lo puso más lindo. No. Ah, Él no es así. uy. Lo pulió mucho, marica. Bueno, después es la pelea marital. La cuestión ahí es que eso tiene una explicación porque cada una de las plataformas lo que busca es que la persona dure el mayor tiempo posible en ella. Y para eso pues tienen lo que le llamamos los algoritmos. El algoritmo lo que hace es tratar de identificar cuáles son esos gustos a través de el tiempo que mantiene viendo una cierta contenido, a qué le da like, a qué le da dislike, a qué comparte, qué comenta. Entonces eso alimenta ese algoritmo y por eso se puede, es personalizado casi que cada una de las plataformas y por eso se entrega contenido basado en eso. Es tanto que una persona, voy a tomar un tema político que se da con el tema de la izquierda y la derecha. Entonces, una persona que digamos que es de izquierda, que le gustan ese tipo de iniciativas, el mismo algoritmo lo alimenta tanto que le hace es ver solo cosas que alimentan que su postura es la correcta. Lo mismo pasa a la otra persona. Que de hecho ahí les recomiendo una película, un documental que hay en Netflix que se llama los dilemas de las redes sociales, que habla de cómo esta inteligencia artificial inclusive sobrepasó lo que querían las personas y por eso también se cuestionan qué tan ético o qué tan funcional es el tema para poder captar la atención de la gente. Bueno, pues yo creo que respondiendo a la pregunta, ¿no? Bueno, quedamos claros pues en que la mayoría de contenido pues es por entretenimiento, digamos con base en el tipo de usuarios que hay, pues digamos hay un mayor número de personas que buscan escapar de esa realidad de la que nos estaba explicando ahorita Juan, que no es nada malo, simplemente digamos es algo que se da. Pero entonces yo quisiera, pues dos cosas que, primero que no hemos respondido como la pregunta es, ¿puede haber un híbrido? Es decir, ¿podríamos hacer un contenido que entretenga mientras que genere conocimiento? Y la otra pregunta, ¿será que esa situación que estamos planteando, donde las personas buscan contenido de entretenimiento para escapar de la realidad, sucede solo en Colombia o mayoritaria, o ese porcentaje puede cambiar en otro país donde las situaciones sociales no sean tan prominentes o tan, digamos, vulnerables como sucede acá en Colombia? Pues como para darle una respuesta más clara como a la pregunta. Pues que la respuesta es sencilla desde el punto de vista que lo veo yo, es que las personas que más ganan dinero en el mundo en el tema con siendo influencers o youtuber o tiktoker o algún tema de esto, son personas que hacen temas de entretenimiento y que normalmente no es muy educativo que digamos. Entonces en el mundo es una generalidad. Sí, es una generalidad. Pero sí puede haber un híbrido, o sea,
sea, depende también de lo que uno consuma, porque si vamos a... Esperanza, pues. Esperanza. Sí, por ejemplo, eso es educativo, pues, y ella es jocosa y también es educativo, es que depende de la perspectiva que lo miremos y de lo que consumamos cada quien, que era lo que tú decías ahorita, qué se produce y qué se consume. Si vamos a Spotify vamos a encontrar un resto de podcasts, pero tú miras qué quieres consumir de ahí y hay muchas personas que son jocosas, pero también hay algo educativo o como tú lo quieras tener. Es que no es cuestionable, digamos, que consuman entretenimiento, eso no es cuestionable, porque también cómo vamos a juzgar a las personas porque quieran hacerlo. La cuestión es que quizás no hemos tenido la cultura, perdón por volver a la pregunta anterior que era el analfabetismo, y quizás se trata de eso, que nadie nos educa para saber consumir contenido y que tengamos como un lineamiento y que seamos productivos. Porque el celular se creó precisamente para liberar tiempo, para que ese tiempo lo dedicaras a cosas productivas, no para que te consumiera en... De hecho, cuando se creó el celular fue para eso, o sea, ese fue el concepto de la creación, que eso a colación con lo que dijo, por ejemplo, ahorita Juan Sebastián, que era cuál era la utilización y para lo que se había creado, y el celular y toda la tecnología que sale todos los días se crea inclusivemente es para liberarnos tiempo, para dedicar ese tiempo a cosas que nos gustan. Se diseña desde la usabilidad, por eso se llama interfaz del usuario. Y eso es como el desarrollo máximo de la tecnología junto a la inteligencia artificial. Hacer creer que la tecnología está al alcance de todos porque tiene una fácil usabilidad. O sea, de manera intuitiva, todo el mundo entiende patrones básicos de la composición de una pantalla, de que cliqueando el clic ingresa a un supuesto que es un cajón donde hay más información. Bueno, pero eso es como una cosa más de como hablar con un programador. Ajá. Del front-end y el front-back. Entonces, como qué es lo que ves por encima y qué es lo que está por detrás del desarrollo de la tecnología. Como lo que decías, por delante está el front-end, que es la usabilidad, la pantalla bonita, los iconos, los colores, los efectos de transiciones, y por detrás está todo el uso de la tecnología y está la inteligencia artificial tratando de responderte a ti o crearte necesidades que es basado a patrones que tiene usted durante su exacto, pero entonces yo vuelvo yo quiero darle un poquito cabida a lo que decía Daniela y con lo que estaba preguntando Cristian, que si puede haber un híbrido, y para mí en ese orden de ideas, sí. Ejemplo, uno de los mayores youtubers que tiene en este momento Latinoamérica y que tiene un carácter comercial, porque él abiertamente lo dice, él de hecho ahora tiene sus propias marcas. Él también hizo publicidad para muchas otras marcas. Su contenido es un contenido que se puede llamar dentro de lo que él hace mucho más ligero que el de otros, que es contenido de viaje, pero lo que él hace es un contenido de cierta forma educativo con un lenguaje diferente. Es que eso es lo que tenemos que también entender. O sea, no todos los lenguajes tienen que ser los lenguajes rígidos, estereotipados, esquematizados. La educación es un profesor tras un tablero. Eso no es la educación. La educación se da de diferentes formas y el aprendizaje es multicanal, multisistema, y es dependiendo desde donde nosotros entendamos la educación, porque la educación en términos de el contenido es educativo, entonces es entender la educación desde la educación, son los alumnos y son mi depósito donde yo voy a vomitar lo que sé. No, marica, así no funciona. Y el ejemplo del youtuber que yo iba a poner sobre la mesa es Luisito Comunica. Es el man que ha viajado el mundo entero mostrándole cuáles son las realidades de otros países a culicagados de 15 años y adultos como yo consumo ese man. Me puse a ver aquí cuáles son los videos que más consumía en algún momento hace 2 años y yo consumo al tipo. Y el tipo que tiene videos desde hacer reviews, videos de qué es lo que están, cuál es la comida más rica de la ciudad que él visitó, pero cuáles son los monumentos históricos que hay detrás, por ejemplo, de Chernobyl, o cuál es la historia que hay detrás de cierta ciudad, cuáles son muerto, porque flotan en el mar muerto, pues cosas. Exacto, entonces son cosas básicas, pero que son básicas, pero que te lo están enseñando de otras formas. Y el man tiene una forma muy estratégica de hacerlo, porque el man tiene un contenido que, vuelvo, insisto, lo consume cualquiera. O sea, el man vino a Colombia y tenía una fila de culicagados de 13 años, pero tenía a los papás por detrás que también lo consumen. Entre ellos la liendra que le regaló un Rolex. Sí. Hablando además, Luisito Comunica vino a un momento muy tenso y crucial y neurálgico de la realidad sociopolítica que tenemos en el país. Además, o sea, pero a la par de eso se puede, o sea, el man produce para niños, para adolescentes,
E incluso para personas como yo que tienen 30 años y consumimos un contenido que sabemos que de una u otra forma es un lenguaje diferente y que es educativo. Bueno, en síntesis podemos decir que sí existe el tema de un híbrido, Sí, se puede haber un puede híbrido. gestionar y que, pues, pero aún así también el tema de que sí consumen más entretenimiento. O sea, las dos cosas son verdades. Claro, pero sí, y eso me lleva como como a hacer una siguiente pregunta con base en eso. O sea, ¿son los contenidos los que hacen la audiencia o la audiencia la que determina el contenido? Teniendo en cuenta que posiblemente, o sea, Está o muy bueno, cliché ay, eso. espere que tapé toda la cámara con la hoja, bueno. El hedonismo, bueno. el hedonismo. El hedonismo. ¿Son los contenidos los que hacen a la audiencia o la audiencia la que hace el contenido? Teniendo en cuenta el ejemplo de Luisito Comunica, la pregunta sería, o sea, Luisito Comunica, en este caso, él fue genuino de decir, bueno, no, voy a hacer ese contenido porque yo sé que va a ser interesante, o realmente la audiencia que lo ve ahorita, o sea, como nosotros que estamos hablando, que también lo vemos, quizás ya teníamos ese interés antes de que él o él creó el interés, o sea, porque es que ahí Es que yo creo que es las dos, mira, porque yo no creo que él haya dicho, a esta gente le va a gustar esto, lo voy a hacer. No sabemos, ¿cierto? Pero nosotros, por ejemplo, ya estamos un poquito ya adultos y dijimos, ese man viaja, quiere viajar por el mundo, podemos conocer a través de este man, sigámoslo. Yo en Instagram sigo un montón de viajeros, pues porque tengo ganas de recorrerme el mundo, ¿cierto? Entre ellos hay varios educativos, hay un man que es Juan Vuelta al Mundo, y él, por ejemplo, él dice, yo voy a enseñar las ciencias sociales, pero no como el profesor mamerto que se sentaba ahí a darnos con un libro. Yo quiero engordar y sigo la ruta de la garnacha. Por ejemplo. Entonces, creo que es de las dos, o sea, tanto la audiencia como ellos también tienen una idea de crear su contenido, también frente a las necesidades que hay. Yo creo que en ese sentido hay un término que se acuñó, se está acuñando o se escucha mucho en lo que estamos hablando, y es los prosumidores, es decir, qué tanto somos consumidores o productores, porque finalmente como consumidores también influenciamos al creador de contenido mediante los like o dislike o los comentarios que dejamos o las métricas de las que tanto habla Robinson, que son ciertas. Ellos evalúan que tuvo mayor impacto en la audiencia y en ese orden de ideas ellos acomodan también su contenido. Entonces, ejemplo, o lo diversifican o de hecho o deciden abrir canales diferentes para comunicar. Entonces, volvemos al ejemplo que creo que es común, y es Luisito Comunica. El man, ¿qué hace? Lo que les puse ahorita. Entonces, él se dio cuenta que estaba haciendo programas de viajes, pero entonces que tenía uno que era Luisito Engorda, creo que se llama. Entonces el man, cuando habla solo de comida, él le pone un subfijo a su contenido y es Luisito el glotoncillo, una vaina así. De hecho, él hace poco sacó un podcast que se llama Cortinas. Entonces, exacto, entonces, o sea, se diversifica en ese orden de ideas el contenido mediante la presión de la audiencia de qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, y eso pasa también, ha pasado en los medios tradicionales toda la vida, porque lo medían por el rating, o sea, cuántas cajas estaban prendidas a cuál hora, viendo cuál programa. Entonces en ese orden de idea acomodaban la parrilla de programación, y en ese orden de idea para el siguiente año le daban prioridad a crear el contenido o no. Y eso que estamos hablando, que en ese entonces crear contenido era un poco, no más caro, pero más complejo en el tiempo, por la edición, porque había que correr con más gastos. Ahora creo que la creación de contenido es mucho más ligera y es más exigente porque el público se ha vuelto más exigente y más específico. O sea que eso lo determina una regla simple económica, ¿no? Que el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Sí. En la medida en que, Sí. claro, Sí. en la medida en que yo piense, bueno, puedo hacer un contenido interesante, ¿cierto? Porque me gusta, pero pues nadie lo ha hecho, puedo innovar y puede haber personas que, claro, creen la necesidad de estarlo viendo y que me exijan además estar a la vanguardia. Ya no me va a pedir solo el video, sino que, como decía ahorita Robinson, ya no solo Luisito Comunica, ya tiene un podcast también. Por eso, Entonces, así nacen las liendras, porque es que el público necesitaba una liendra, el público necesitaba una EPA Colombia. O sea, eso es lo que pasa, o sea, ni siquiera son ellos el personaje, terminan siendo ellos víctimas de la audiencia que exige que haya un personaje detrás que actúe de esa forma, porque lo espera. Se sienten representados también en esas personas, Por ejemplo, de alguna u otra manera, con los contextos, con las personalidades, con las vivencias. Miren,
se ven reflejados. Yo no seguía EPA Colombia y con lo que pasó ahorita, yo decía, sí, es que es desproporcional Sí, lo que la están sigo haciendo con esta vieja. Desde el partido. Y la odio, pues Desde el no la mundial. odio, pero me cae mal. Y yo, pero esta vieja, ¿qué hace? Pero cuando miro, sí es desproporcional. Y yo digo, es que sí, o sea, claro, ya la sigo. Pero eso pasó porque había un paralelo, ¿no? 70.000 contra 50 millones. Por pues, ejemplo, obviamente, sí, es eso fue lo que, y uno generó eso. dice, tiene huevo, o sea, y ya es una realidad que cale que uno dice, pues espere. O sea, bueno, ahí entramos, o sea, eso podría generar una pero- pregunta amplia y profunda, no sé si la podamos Sí. discutir ahora. Y es, digamos, las redes sociales, en este caso, generarían una equidad, ¿sí? Viéndola como justicia, en este caso, por ejemplo, identificando que aquí hay un caso propiamente ya hablando de estrados judiciales y todo, donde está la mano de la justicia obrando ahí, identificando, bueno, a través de las redes sociales se hizo algo que pues, en mi concepto no estuvo bien promoverlo, pero de alguna manera Pero no sabemos movilizó. hasta qué punto el castigo o la retaliación o digamos lo que ella tenga que pagar por esos daños sea proporcional al resto de cosas que suceden en el país, que también se muestran por redes sociales o que se censuran por redes sociales también y que realmente no le están dando como el peso desde el punto de vista judicial o Es que inclusive esa es la jurídico. discusión, porque la discusión es, por una parte, unas personas que dicen como alguien que se robó mucha más plata no tiene ningún tipo de condena versus ella, pero también los demás lo justifican porque hay muchas personas del derecho que justificaron y dijeron que como ella es una persona pública, es una persona que desarrolla o que sirve como influenciadora, entonces tenían entonces que dar ¿cómo se llama eso? Tenían que dar un ejemplo con la condena que estaban dando para que Pero se viera mira, que la mira, utilización esa- de las redes sociales no es... El solo hecho de escuchar eso es desproporcional, o sea, eso no tiene sentido. ¿Cuánto dinero no le han robado a este país? Y no pasa nada, y todos sabemos. Y son figuras públicas. Sí. Son quienes más tienen que dar el ejemplo, pues porque no pasa nada. No, en este país no pasa nada. Pero, Pero entonces, de hecho, no pasa nada y voy a poner el ejemplo, es algo que se desinfló muy fácil y bueno, ahí vamos hablando de las dinámicas propias del país en que estamos, en términos de cómo consumimos y cómo somos usuarios. Les voy a poner el ejemplo. ¿Ustedes saben cómo se desató la primavera árabe en su momento? por redes sociales. Por redes sociales. ¿Cómo se formó el movimiento Black Lives Matter? Por redes sociales. El último paro que tuvimos en Colombia, parte fue por redes sociales. Movilizado por Sí. redes. Pero entonces nosotros, hablaba Cristian en algún momento, y quiero que me repita otra vez la pregunta porque creo que me fui, y es, o le entiendo un poco, es, ¿qué tanto afectan las redes sociales en términos de aplicar justicia o cuánto afecta la realidad? Pues, ¿Qué es la ¿qué pregunta? tanto pueden aportar las redes sociales a una visión de equidad y de justicia? Ok, entonces, en ese sentido, por ejemplo, el punto más, el ejemplo más verídico de cómo se puede aplicar justicia frente a un hecho de desigualdad, de racismo, de odio, de temor, de reivindicación, fue lo que sucedió. No hablemos de la primavera árabe porque pues es un contexto de Oriente que podemos desconocer en la mesa y es mejor no hablar de ello, pero Porque hablemos pueden algo, entender. hablamos algo más próximo que es el racismo, hablemos algo que nos toca que es la diferencia y algo que nos toca aún más como país que es la aplicación de la fuerza por la fuerza. Entonces, ¿qué pasó con el movimiento Black Lives Matter, que es el movimiento de todas las, en español, todas las vidas negras valen, ¿no? Y entonces es como, asesinan a un tipo indefenso, bajo cualquier otra circunstancia diferente a ser arrestado, y se arma todo un movimiento en torno a la reivindicación, a el odio que se siente frente a la policía, frente a la impotencia de toda una comunidad que históricamente ha sido oprimida, pero entonces que tomaron como plataforma las redes sociales para poder comunicarse y decir, eso está pasando. Y bueno, no tenemos que irnos a Norteamérica, podemos irnos a Venezuela en un contexto socioeconómico y sociopolítico muy diferente, y es cómo hace apenas unos 4 años las grandes protestas que tenía Maduro se le formaron frente a sus ojos por medio de las redes sociales, por medio del Twitter, que era la única red social que en ese momento no podía censurar dentro de lo que es el espectro de las comunicaciones en Venezuela. Entonces, o sea, en Colombia
pasó algo que fue como el primer pinito de algo que pudo ser como lo que pasó en Chile. En Chile, hace apenas 2 años, vimos como todo un país puso a temblar decisiones del gobierno central, ni siquiera del gobierno local, por medio de redes sociales. Y no fue 1, 2, 3 meses, sino que se fueron al punto de tumbar una constitución pinochetista que viene desde hace, ¿cuántos años? ¿50 años? ¿30 años, Daniela? Más o menos, sí. Entonces, o sea, ese es el impacto que tuvo en otros países. Pero en el impacto que ha tenido en Colombia, ¿qué? O sea, a eso voy. Sí nos ha hecho repensar muchas cosas. Pero entonces, como nos ha hecho repensar muchas cosas, ¿quién tiene el poder tras la comunicación? Y a eso es lo que voy. Sabemos, y creo que los que estamos en la mesa y quienes nos escuchen atrás, se habla de que en un país siempre existen varios poderes, ¿no? Pero hay un poder invisible que es el poder de la comunicación, el poder de los medios. Entonces, ¿cómo incluso en Colombia hemos perdido el poder de ser críticos, de ser reivindicativos, de ser incluso, en otros términos, revolucionarios, porque ni siquiera los medios no convencionales nos podemos tomar o no los supimos tomar? En Chile lo hicieron. De hecho, ni siquiera hagámoslo más lejos para abstraernos del contexto que estamos ahora. En Hong Kong, que es o sea, todos se dieron en paralelo. Hace más o menos de 3 a 2 años, todo lo que estoy nombrando se dieron por medio de redes sociales y fueron movimientos sociales de odio, reivindicación, revolución, inconformismo, personas y colectivos que estaban oprimidos. ¿Y qué hicieron ellos? Se organizaron. En Hong Kong sucedió algo similar. Hong Kong es un distrito, por decirlo de alguna manera, un departamento que tiene una condición económica diferente a todo lo que es China. China, se supone que China continental es comunista y tiene un sistema productivo diferente. Hong Kong es el banco de China, ¿no? Entonces, Hong Kong es como la parte que puede negociar con el resto del mundo. Exacto, es como el banco de China. O sea, todo lo que producen por sus medios Financiero. dentro del continente, financieramente se puede transar con el resto del mundo occidental por medio de Hong Kong. ¿Qué pasó con la gente en Hong Kong? Le estaban tratando eso fue un tratado que creo que hubo por medio de cuando Hong Kong era parte de las concesiones del Reino Unido. O sea, quedaron estipuladas algunas normas para la ciudadanía con respecto a la diferencia que estaba pasando con el cambio cultural de Mao Zedong en China. Entonces, el cuento es que les estaban empezando a violar los derechos a ellos, como ya, o les estaban cambiando como las reglas del juego, dejémoslo así para no hablar desde la ignorancia. Les estaban tratando de cambiar las reglas del juego o hacerlos equiparables a lo que estaba pasando en el continente. ¿Qué pasó con ellos? Como han sido una colonia un poco más libre, pues claro, tomaron las redes sociales como su estandarte para reunirse y para hacerle frente a algo que ellos creían era una violación de sus derechos. En Colombia no ha pasado así, porque nos hemos dejado vender mentiras, y es un fenómeno que también pasó en Norteamérica y que sé que Daniela, Cristian y Robinson pueden hablar un poco del tema, y así les entrego otra vez la palabra, y es las fake news. Colombia no supo tomarse las redes sociales y no le ha dado la usabilidad que tiene ni ha explotado el potencial que tiene como factor de cambio para la sociedad, porque creemos más en las fake news. Bueno, primero pues voy a como terminar algo que dijo Juan, y es entender un poco la realidad de China, como para que la gente que diga, bueno, es que hablan por ahí de otro lado que nada que ver. En China hay al menos 5 regiones, cada región tiene su idiosincrasia, sus creencias, su modelo político, su lenguaje. Entonces, hablar de China y identificar lo que nos estaba hablando, por ejemplo, ahorita Juan, el distrito o lo que es Hong Kong, es la parte, digamos, capitalista de China, porque pues entre comillas China es comunista. Bueno, y ahí es donde viene como lo que es un poco más profundo de explicar, y no es el punto. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí. No le pegue a la mesa. ¿Listo? Vamos a mochar las manos. Listo. Bueno, entonces, Qué pena cortarle la idea, pero es que tenía un... no, bien. Bueno, pero retomando un poco, entonces, pues, bueno, entender que China, las realidades de China son, digamos, un poco complicadas. Lo que nos está explicando, pues, Juan, digamos, ya hace parte, digamos, precisamente de esos movimientos, y para conectar un poco el tema es,
las redes sociales pues sí generan una movilización social y facilitan la movilización social. En el caso de los países donde hemos hablado, donde estaba hablando Juan, que han habido pues esos cambios de conciencia o ese despertar, digamos, de algunos ciudadanos frente a la necesidad de exigir sus derechos, ¿cierto? Eso es algo que digamos que es claro. Pero volviendo al tema un poco y retomando lo que yo quería, como a donde quería llegar con el tema en Colombia, es el punto de qué tanto las redes sociales, por ejemplo, cuando hablamos de una ministra de Comunicaciones, tiene que garantizar lo que estábamos hablando desde el principio del podcast, y es la alfabetización digital de los ciudadanos y sobre todo de aquellos ciudadanos que son más vulnerables. Y entramos y digamos identificamos que ahorita hay un escándalo de corrupción debido precisamente a lo mismo. Hay 70.000 razones para decir que no. Entonces aquí es donde ponderamos, ¿sí? Donde yo quiero que ponderemos realmente si las redes sociales, con esta información que también está por redes sociales, frente a la información y a lo que hizo la EPA Colombia, que también lo hizo por redes sociales, si realmente es equiparable lo que le van a hacer a la ministra de Justicia o inclusive a esas personas que hicieron el fraude frente a lo que le hicieron a la EPA Colombia, que realmente es algo que es subsanable, que no está bien, pero es subsanable ponderándolo con el ejemplo que acabo de dar. Ahí voy, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tapan o cómo esos escándalos mediáticos se tapan con condenas que realmente no responden a lo que nosotros creemos que es justicia? Entonces, las redes sociales realmente sí ayudan o están ayudando o están degenerando lo que es o ya está degenerada lo que es la visión de justicia, o la están terminando de empeorar. Digamos que esa es la pregunta, y lo pongo frente al contexto pues de Colombia, frente a los dos escenarios que ya acaba de exponer, EPA Colombia y la ministra. Pues en ese caso pues es que es muy difícil hablarlo porque ¿cómo le digo yo? Voy a entrar un poquito a abogado del diablo. Porque según la Constitución hablamos del tema de que la presunción de inocencia, o sea, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, la inocente todavía es la ministra, porque legalmente no se ha demostrado que sea culpable. Porque no hay videos dañando el Transmilenio. Es que lo que se le condena a EPA Colombia es eso, que es que ella... Se grabó y, o sea, casi que se metió un tiro en el pie, o sea, ella misma... Bueno, entonces pero pareciera entonces que la justicia es inmoral, ¿cierto? Porque, o sea, la justicia solo aplica al que se deja pillar, o sea, digámoslo así vulgarmente. Es de clases, de clases. Pero así debería ser, o sea, constitucionalmente debería ser, en el caso, por ejemplo, de lo que dice Cristian, que es el tema, si usted se deja pillar, esa es la parte de la moneda donde se suena feo, pero la parte de la moneda donde realmente debe ser así es porque si no tuviéramos la presunción de inocencia, pues cualquier persona viene y dice, no, es que usted me robó, entonces por solo decir que usted me robó, ya estás en la cárcel. Pero es que muchos... Es que ese es el tema, es que pero siempre hay que demostrar que la persona es culpable, más no demostrar que yo soy Claro, pero cuando ya se sabe que son culpables, están las pruebas y la pena es supremamente irrisoria y nada que ver. No, pero entonces, venga, con el ejemplo, por ejemplo, si Robinson le dice a la EPA Colombia que la EPA Colombia la robó, o si le dice a la ministra que la robó, más fácilmente condenan a la EPA por él decir que la robó la EPA que la ministra, ¿sí? Entonces, digamos que en eso sí juegan lo que dice Daniela, y el tema de que la justicia también es de clases. No, y es que también ¿a quién le va a pesar más una declaración de otra persona? ¿Cierto? Es que a lo que voy es lo siguiente, es que también Aristóteles fue el que dijo que tenemos los gobernantes que nos merecemos. ¿Por qué? Porque también nosotros somos los que no hacemos ningún tipo de movilización o de tipo... Porque no actuamos, o sea, Exacto, estamos no. ahí viendo, ay sí, y publicamos y reposteamos, pero pues no hacemos nada. Y hay un caso sencillo para eso, que es el tema de que la gente no tiene sentido de pertenencia. O sea, cuando se roban los 70.000 millones de pesos, las personas no sienten que de esos 70.000 millones son míos también, o sea, que es plata mía. ¿Por qué? Porque no vino alguien y me sacó del bolsillo la plata para hacer ese tipo de cosas. Digamos, en países europeos, cuando los impuestos, porque la gente en Europa sí se moviliza mucho más con ese tipo de corrupción, porque a ellos les notifican a través de facturas cuánto pagó durante el año en impuestos. O sea, él se da cuenta cuánto dinero fue el que de su dinero salió para... No, marica, para pero hacer no me cosas. hablen de esa maricada. Bueno, yo estaba en el baño.
Pero la Yo estaba cosa, en el baño, déjame terminar no, no, pero yo y estaba ahí en sí el hace baño la y vengo con las introducción. ideas más claras. Por eso, entonces déjame terminar con el argumento y ahí sí lo cuestionas. Que es el tema de que no tenemos sentido de pertenencia porque tampoco tenemos una cultura, es que no nos enseñan, no nos dicen, o sea, somos ignorantes en ese tema porque roban y la gente piensa que se están robando cualquier plata que no es de ellos. Y resulta y pasa que esa plata sí es de ellos, pero solo lo ven cuando van al hospital y no tienen la asistencia que es, cuando ven los huecos en las calles, cuando ven que el dinero no se está utilizando para lo que se debería utilizar, pues es ahí cuando realmente lo ven, pero no lo ven como colectivo, lo ven como individualismo. O sea, somos muy malos en el tema colectivo y por eso casi que el sistema colombiano está hecho para que que estas personas que roban mucho dinero salgan impunes y que haya esa injusticia donde es mucho más fácil tener un aparato judicial para condenar a alguien que rompió un vidrio de Transmilenio que un aparato judicial para buscar a alguien que se robó 70 mil millones de pesos. Ahora sí, Juan Sebastián. Bueno, como se unió Juan Sebastián, entonces... No, es que quedé bastante vaciado después de ir al baño. Pero la idea que tenía yo, y porque llegué justo en medio de la conversación que estaban desarrollando ustedes, de por qué nos duele o no nos duele, y creo que estabas haciendo la relación de los impuestos con respecto a... Es una de las aristas, ¿no? Esto obviamente tiene muchas más porque complejidades, o sea, no podemos decir que solo es eso. Si me hablan desde los impuestos, no, nosotros al contrario, estamos tan alienados que no nos damos cuenta cómo nos meten la mano a diario en el bolsillo con impuestos. O sea, pues nosotros no tenemos la forma de saber qué tanto 16% de todo lo que consumimos en el día nos está metiendo pues, la mano al bolsillo literal para sacarnos impuestos, y eso es solo el impuesto al consumo. O sea, pues, pagamos el impuesto al consumo de los más caros del mundo, marica. O sea, no me digas que entonces no es porque no estamos pagando impuestos, sino porque no nos hacen consciente y no nos quieren hacer consciente por medio de una factura que nos llega a final de año de cuánto estamos pagando en impuestos. O sea, y las redes sociales pueden funcionar como un mecanismo para informar a las personas en Muy poder. difícil porque se supone que el que debería hacer eso es el gobierno, ¿no? Pero no le interesa. No le va a interesar jamás. Bueno, yo creo que ya estamos terminando como con este debate, pero hay dos preguntas más que yo quiero que hagamos. Ya las voy a hacer de una vez. Las respondemos, si quieres, las respondemos digamos en una sola o ya cada uno verá la estructura, pero son sencillas. Vea. La primera es, digamos, la primera sí es más de analizar. El contenido que se visualiza en redes sociales contribuye en la construcción de comunidad y en el fortalecimiento del tejido social, o ustedes consideran que más bien está favoreciendo como a ciertas patologías de salud mental, ¿sí? Como afectar ciertas patologías. Y la otra pregunta, pues la hago de una vez como para dinamizar toda la conversación, y es: ¿ustedes estarían dispuestos a facilitar su información personal para acceder al contenido que le ofrece alguna app, alguna aplicación, alguna página de Le internet? respondo a la última. Todos lo hacemos inconscientemente porque nunca leemos los términos y condiciones del le uso. vamos a aceptar. Solo vamos a aceptar y ya. O sea, esa pregunta ya se O respondió. sea, desde que instalamos la Ahorita con aplicación. la instalación de la aplicación, permitir. Es más, desde que las personas que nos están viendo, escuchando, ya dieron información para poder estar viendo ese contenido. Claro, o sea, no a o sea, nosotros, sino a la app que intermedia para que nosotros Comenzamos de atrás para adelante. Esa respuesta ya está, y eso es, creo que universalmente un hecho. Todos estamos compartiendo información privada a sabiendas de que va a parar a la inteligencia artificial, a donde tú quieras que vaya a parar al que mejor la compre. Exacto, al mejor comprador, no importa quién sea, ni cuáles son los intereses que tengan tras de ella. Toda la información que nosotros creemos que es privada, no lo es. No hay nada de privado en nuestra realidad y en nuestros bolsillos ni en nuestros computadores. O sea, no todos aceptamos que nos roban información. Eso es un hecho. Y la penúltima pregunta que decías que... Tejido social. Frente a lo del tejido social y las patologías, antes de que Sí. espera, yo quiero que Robinson, tiene más experticia en temas de marketing digital, en este caso, pues digamos que estamos aquí poniendo un paralelo, ¿cierto? Estamos diciendo, bueno, yo estoy dispuesto, es más, yo lo hacemos todos a diario cuando accedemos a una aplicación, yo doy mi información, que podría ser, digamos, hasta cierto punto uno podría pensar, bueno, ¿qué hacen con mi información? Y la venden, ¿y por qué la venden? Y bueno, yo por qué no soy tan miope de permitirlo, si cuando de pronto no lo quiero hacer, o realmente me toca hacerlo para poder acceder. Pero usted, como que es experto en marketing digital,
ese no es como la base, no sería como digamos, esa métrica que ustedes utilizan, y es que la persona realmente acceda a dar su información, porque de esa manera ustedes pueden revisar las variables que hay en el mercado para poder darle como pues en este caso a los clientes de ustedes, a los comerciantes, como la línea para que ellos puedan hacer una publicidad exitosa, ¿no? Bueno, ahí... O digamos que también hay una raya ética ahí, ¿cierto? Bueno, al comerciante lo que le interesa es vender, ¿no? O sea, no importa cómo, pero vender. Digamos que hay dos cosas para hablar con respecto a eso. Uno, que a pesar de que digamos que alguien se toma el trabajo de leer todo que es bien larguísimo, que yo creo que si habrán 2 personas en el mundo que lo ha leído son muchas, esa persona que lo lee, si no lo acepta, pues no puede acceder. Entonces es casi que te obligan a estar en Facebook, te obligan a estar en todas las plataformas, y aún así pues ha habido unos ciertos cambios. No sé si Cristian y Juan Sebastián sabían que uno puede educar el algoritmo. Entonces, ¿cómo se educa el algoritmo? Cuando, ejemplo, tú ves algún tipo de publicidad, Como yo con están los 3 punticos, y en Sí, esos se 3 llama punticos Eva. tú puedes decir, ¿por qué estoy viendo esto? Entonces Facebook te explica por qué estás viendo esa publicidad, y tú puedes decir que no quieres volver a ver ese tipo de publicidad. Lo que pasa es que muchas personas no lo saben para poder desarrollarlo y poder no tener ese tipo de interrupciones. La cuestión es que Facebook vive de la publicidad, o sea, Mark Zuckerberg recibe dinero es por la publicidad que pagan las personas para poder estar ahí. Si eso no existiera, pues es muy difícil que se sostenga. Por eso inclusive hasta Facebook va a empezar a pagar mucho más dinero para la monetización con el tema de las personas que producen contenido para su plataforma, debido a que llegó Kawaii, llegó TikTok, y pues muchos están migrando a otro tipo de plataformas. O sea, casi que nosotros los treintañeros, que eran los que estaban mencionando, somos los que estamos más en Facebook, porque los más jóvenes están en Instagram y los más jóvenes todavía están en TikTok. Entonces casi que las mismas empresas están empezando a migrar y generar el contenido. Si tú sabes que la mayor cantidad de personas está en TikTok, pues ¿a dónde debes ir a hacer los contenidos? A TikTok. Entonces de esta manera quiere incentivar para que se generen mejores contenidos, o cualquier tipo de contenido que busque que las personas lo vean, porque a través de la visualización y de la permanencia de estas personas en las redes sociales es que permite que las empresas o aquella persona que pueda vender pueda acceder a esa información. La información es que hay muchos que lo llevan hasta un extremo. ¿Cuál es el extremo? Piensan que es que, en este momento Facebook sabe que entré al baño. No, eso es mentira. O sea, Facebook sabe que estás en algún lugar del mundo, pero no sabe hasta Sí lo qué sabe. estás haciendo. Del papel higiénico. O sea, Sí lo eso sabe. es un Sí lo extremismo, sabe. o sea, porque, Sí lo sabe. porque es el tema de... No te lo niegues, sí lo saben. A no ser que tú publiques, estoy en el baño y No, estoy acá no. cagando, mírenme, Sí lo saben. toma la foto, Ustedes tal, envío, no me vieron siento esa feliz, publicación que dichoso. en algún momento hubo que acá. Instagram había colocado una actualización donde cuando quisiera podía encender las cámaras File news. delantera o trasera. File news, No es fake, es fake. fake news. En Falsa noticia. inglés es fake in news. Bueno, falsa noticia. Exacto. No, pero no es tan falsa noticia, porque por ejemplo te voy a poner el ejemplo, y eso es un ejemplo súper real, y es con respecto a los televisores. Creo que desde casi alrededor de 3 años que tenía Sony, y creo que algunos Samsung y LG, y es que tenían todos traían en ese entonces un comando para poder hablarle al televisor, y resulta que lo que estaba haciendo, que es ahora que lo mismo, tú aceptas el término con Alexa, y es que tú le hablabas al televisor y él recolectaba siempre, a todo el tiempo, a todo momento, recolectaba la información de lo que tú estabas hablando. Para la próxima no ponga los micrófonos encontrados, no se está escuchando usted. Ok. Entonces, en todo momento estaba escuchando y escucha nuestras conversaciones. Es decir, cuando tenemos un teléfono en la mano, no importa la marca que sea, el micrófono siempre está abierto. Siempre. Entonces, no es tanto la cámara. Entonces, listo, bajémosle la paranoia, no seamos tan paranoicos. El micrófono siempre está abierto, porque siempre hay comandos de voz que nosotros no los podemos desactivar por la misma programación que trae el teléfono, que es OK Google. Tú le dices OK Google a cualquier teléfono, en inglés bien hablado, no como el que estaba hablando ahorita nuestro amigo con el fake news, y obvio, se abre. O tú le dices hey Alexa, y el Alexa responde, y tú le hablas al televisor y el televisor está escuchándote a todo momento.
Entonces, sí, o sea, la paranoia de que si sabe cuando estás en el baño, sí, sabe cuando estás en el baño. Y Bueno. si tú usas un wearable, o sea, un reloj, smartwatch, un teléfono, un reloj inteligente, sabes cuándo estás teniendo sexo, cuándo estás corriendo, cuándo estás cagando, cuándo se te bajó la presión, cuándo has comido, cuántas veces te has lavado las manos en el día. O sea, es información y son literal métricas que recogen todos los días. ¿Y por qué crees? O sea, ejemplo, ¿por qué tenían tanto temor con Xiaomi? Xiaomi puso manillas inteligentes a precios absurdos, 120,000 pesos, y te dice cuál es tu presión sanguínea, cuál es tu presión tu cantidad de oxígeno en sangre, cuál es tu ritmo cardíaco. O sea, están midiendo una cantidad de hábitos que ya ni siquiera es que lo que estás viendo, son hábitos de consumo literal de qué te estás llevando a la boca, o qué estás haciendo durante el día, o cuáles son las horas en el día en que estás literalmente despierto. Entonces sí nos están escuchando todo el día. Solo con tener el teléfono apagado y que los teléfonos ahora no se puedan destapar y quitar la batería y retirar la SIM card, ya todo el mundo sabe cuál es tu código del email que estás haciendo las llamadas, y en cualquier momento te pueden identificar y saber en qué punto del planeta con exactitud de metros estás. Bueno, es que eso sí, pero el de saber que en el baño ya... Ay, acabado también. Bueno, pero es que la cuestión es la siguiente, o sea, si lo llevamos a palabras de Juan, me van a poner la de Juan, me va a Juan Sebastianizar. Entonces, porque ¿de dónde está el dato? ¿De dónde saca usted esa información? Entonces, obviamente, me imagino que es de información que ha visto en internet o algo. ¿Hay alguna fuente de información con la cual trae esa colación? Que no la citó, entonces sería un pseudo dato, pero bueno, listo. Entonces, Sataka. www.sataka.com. Y son de hecho comercializadores de tecnología, entonces ellos lo que hacen es colocar noticias en internet de cuáles son los avances y además cuáles son los pleitos legales que han tenido estas grandes multinacionales con respecto a demandas de personas particulares o colectivos que ven violados sus derechos de la intimidad. Entonces sí son datos reales. Sataka.com, un buen portal de noticias y de contenido de informática, pero en español. La pregunta como tal, bueno, gracias, donde no le diga no me lo dice. Entonces, la cuestión aquí ¿cuál es? Que hay una línea también delgada porque se supone que la tecnología que estamos viendo ha avanzado a través de la información. Y esa información es, o sea, entre más información se tenga, que es lo que todas estas aplicaciones, inclusive Tesla, también tiene un tema de información para saber cómo manejas para llegar a un momento donde se manejen solo los vehículos. Y están trabajando para eso. La cuestión es que la línea delgada es en qué momento es entrar en tu intimidad y en qué momento es solo información. Porque digamos que en este momento, a no ser que le digas Sataka, toca revisarlo, que sea con nombre específico y diga Cristian va a, o sea, no es con nombre, sino usted es como un tipo de usuario que llega a un número, pero no dice Cristian Hernández, él se limpia con 4 cuadritos de papel Scott y lo bota con la mano derecha, o sea, no, pero es que los que están no llega a ese los nivel intereses de la información no necesitan saber qué es Cristian, necesitan saber qué tanta información, qué tantas personas como Cristian, los Cristian en el mundo hacen a las 8 de la noche, y si los mismos Cristian vacian cuántas veces del baño, eso es lo que necesitan. Sí, exacto, o sea, lo que hoy no es un tema de persecución, sino de información, para precisamente sacar nuevos productos o sacar nueva tecnología que nos permita mejorar nuestro estilo de vida. O sea, es que también tenemos que ser conscientes que la tecnología evoluciona a través de eso. O sea, hoy no tendríamos un teléfono celular si no se fuera por la tecnología. Algunos dirían, no, es que quisiera hacer esa pequeña pregunta así que me respondieran súper rápido, que es, ¿estamos mejor o peor que antes con lo que tenemos? O sea, en ese caso, teniendo en cuenta las redes sociales, todo lo que estamos hablando, ¿estamos mejor o peor que antes? Tecnológicamente hemos avanzado. Daniela, ¿qué dices? Sí, pero depende, o sea, eso también nos ha llevado a perder muchas cosas también, que yo creo que conecta un poco con la pregunta que Cristian hacía ahorita, y es el tema de la salud mental. O sea, es indiscutible que el tema de las redes sociales influencia un montón en la salud mental de nosotros. Y digo nosotros porque todos yo creo que nos hemos visto volcados en algún momento a sentir ansiedad por una publicación o por los contenidos que allí hay. Incluso dicen que Instagram entristece, ¿no? Sí, claro, y ciertos contenidos que consumimos. O incluso hemos estado enfermos por estar todo el día pegados al celular ahí
baje y baje el botón, entonces nos enfermamos. Haciendo y nos scrolling. da- ¿Sí? Sí, o sea, dándole la ruedita todo el día buscando Todo el día. contenido. Pero sí, o sea, en términos de regresar a la pregunta que tenía Cristian con respecto a, y respondiendo un poco lo que decía Robin, de estamos mejor o peor, es que es complicado decirlo en términos de qué, porque entonces tú lo hablas de la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología es una cosa súper amplia, o sea, vamos a hablar entonces tendríamos que sentarnos a hablar de los avances en la medicina, en la neurociencia, tendríamos que hablar de... Eso es tecnología a Por través eso, de entonces, información. o sea, si estamos hablando de todo eso, claro, estamos dando un salto bastante generoso en términos de la capacidad que tiene la humanidad como especie de poder extender su Las existencia. comunicaciones son más estables, el internet No, ya yo se cae tanto. estoy hablando como especie, ya como estamos mejor ahora, entonces yo lo digo como especie, sí, en términos de estamos teniendo la capacidad de entender cómo funciona la vida en términos de los procesos químicos, procesos biológicos, bla, 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 por el análisis que hace esa misma tecnología y las herramientas que brinda. Y de ello han derivado muchos avances en medicina o en biotecnología que prometen y que hacen que la humanidad como especie postergue su existencia a lo largo del tiempo. Eso en términos de especie. En términos del individuo es una mierda. Estamos teniendo una cantidad de jóvenes depresivos, de adultos vacíos, incompetentes, que de hecho, o sea, en términos de lo laboral, uno encuentra en empresas como alguien que era supremamente productivo, de repente se volvió solo un consumidor y dejó la productividad a un lado por ese término tan famoso que conocemos todos ahora, que es estamos procrastinando. Sí, procrastinar entendemos el término como vagando productivamente, pero es un pajazo mental y es estamos aplazando todo lo que tenemos que hacer por estar viendo contenido. Entonces, eso por un lado, en términos de la productividad como sujeto que debe ser útil para la sociedad, pero en términos del individuo como se siente también es una mierda, porque o sea, desde lo físico, con que tu teléfono tenga que decir por favor modo nocturno, y el modo nocturno baja la cantidad de luz azul que tiene la pantalla para poder que tu cerebro pueda descansar y tus ojos no se irriten, es una mierda, porque te está diciendo de frente que la luz azul que emite tu celular te hace daño y no te va a permitir dormir. Y permitir dormir a un individuo o a un ser humano es lo fundamental para mantener la cordura y el raciocinio al siguiente día. Entonces, o sea, nos está afectando física, mental y psicológicamente la tecnología. A bien o mal, eso ya cada quien, la especie tiene que terminar de alguna forma. Pues puta, si va a ser utilizando un smartphone, pues qué chimba. Nos acabamos la especie completa y dejamos de existir al resto del mundo. El mundo no va a dejar de existir si dejamos de existir nosotros. Es un pensamiento muy nihilista, pero es así. Entonces, en términos de sociedad, una chimba porque nos mantiene vivos como especie y conectados, pero en términos del individuo nos está haciendo individuos enfermos físicamente y débiles psicológicamente porque genera muchos vacíos y confronta incluso a la persona con el yo y el ego, ¿no? Porque entonces yo quiero tener más seguidores, porque yo quiero ser visto, porque todos son hermosos, porque somos un culto a la belleza, a los glúteos, a los senos, a los hombres tatuados, barbados, así como yo, divinos. Entonces, sí, pilla, o sea, marica, es muy complejo hablar de qué tanto ha sido la afectación, pero es que hay muchos bemoles. Hay muchos bemoles que uno puede decir, sí, esto sí, esto no, esto sí. Y yo no tengo cómo ponderar, así que no pondero ni yo tengo una contraparte pequeña ahí con respecto a eso. Digamos que el problema no es de la creación de la tecnología, el problema es del uso que le hacen a esa tecnología. Es como el cuchillo. El cuchillo se lo puede utilizar para untar el pan de mantequilla o lo puede utilizar para matar a alguien. Entonces, el problema no es del cuchillo, el problema es de la sociedad que no le da la utilidad que con el fin que se hizo. Entonces, no creo que las personas cuando crean la tecnología y esos avances lo hagan pensando, vamos a volver más bruta a la gente. O sea, siempre lo hacen en un tema de... ¿Y qué tal que sí sea así? Bueno, eso ya es teoría Eso no conspirativa o... Bueno, pero entonces, o sea, digamos que con base en lo que ustedes han dicho, sí hay una afectación en la salud mental, evidentemente, sí. Las redes sociales, ahorita pues no se nombró, pero con la pandemia, pues el uso de las redes sociales, de la virtualidad,
de aprender a las malas a crear La un hit, frustración, aprender a manejar la frustración de no saber manejar esta mierda. Incluso profesionales ya de la vieja data, digamos que no utilizaban computador, sino que a través de asistentes lo hacían todo, también tuvieron que aprender a manejar. Además que lo vieron fácil y vieron una oportunidad de poder estar haciendo y cumpliendo con sus deberes sin tener que estar en una oficina. Entonces cambió ciertamente. Cierta visión también, digamos que eso pudo haber mejorado la calidad de vida de algunas personas que pronto vivían bajo un estrés laboral o que no fluyen mucho digamos, bajo presión, y posiblemente eso mejoró en algunos aspectos, pero también es evidente que ha disminuido esa capacidad que tienen las personas de relacionarse, esas habilidades que tienen para poder solicitar algo en la calle o hacerlo en público. Incluso pues, y con esto quiero yo terminar como la conclusión, con dos posturas, digamos una muy pesimista y la otra totalmente positiva. La pesimista es de Bauman, ¿cierto? Un filósofo que habla de la modernidad líquida, y es precisamente a lo que iba, pues él expresa que efectivamente las relaciones sociales están siendo afectadas por la virtualidad, por la falta de contacto físico, y eso genera pues otro tipo de situaciones que van a afectar al individuo tanto psicológicamente como en función de la sociedad. Eso digamos uno. Pero Mark Zuckerberg no es filósofo, pero digamos que es pero lo pongo como paralelo porque digamos que es quien ciertamente ha generado ha sido icónico frente al uso de las redes sociales con el Facebook y con la compra de Twitter y la compra de Instagram. Mark Zuckerberg es el dueño propietario de la conglomerado que tiene Facebook, compró Instagram, WhatsApp. ¿Y Twitter? Twitter es el único que lo ha comprado. Listo. Entonces, él plantea que sí, que las redes sociales, digamos, van por buen camino y que han logrado algo positivo, y es interconectar a las personas. Entonces ahí es donde pues vemos, digamos, los dos paralelos. Esperamos pues que sean ustedes mismos los que resuelvan la postura y digan, bueno, estoy de acuerdo más con Zuckerberg o estoy más de acuerdo con Bauman, o vuelvo e insisto, yo aquí por eso el programa se llama Síntesis, y hay un híbrido, algo que nos pueda llevar a una nueva realidad frente a esas dos posturas que son totalmente opuestas. Pues esa es como la idea, generar ese conocimiento. Entonces yo termino con esa reflexión. O sea, aquí podemos ver como que hay dos formas de ver las redes sociales, una que nos aleja totalmente de lo que somos como individuos y sociedad, y otro y que está generando como lo que llama Bauman una liquidez, algo que realmente no está haciendo, no se está arraigando como a las necesidades propias de mí como un ser humano y como especie, como grupo. O realmente sí, las redes sociales están facilitando la vida de muchas personas que cada vez más se sentían aisladas por no poderse comunicar y expresar lo que estaban haciendo a diario, y hoy las redes sociales pues les permiten eso. No sé qué más quiera como terminar de concluir o dar otro punto. Muchas gracias igual a las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. Invitarlos para que nos sigan. Este es el segundo capítulo. Esperamos poder seguir contando con personas que nos aporten pues en la mesa, con Daniela, que hoy fue la invitada especial y digamos la cuota de género, y esperamos que pueda seguir aquí con nosotros en la... No digas eso. Vuelvo otra vez a decirlo. Bueno, sí, a Daniela muchas gracias. Dani fue una invitada flash que aceptó, valga la redundancia, esta invitación a última hora. Así haya llegado sin audífonos. Sin audífonos. No, el que llega sin audífonos siempre es Cristian. Y nada, yo creo que me resumo un poco en esa doctrina de al final de todo queda la nada, y así la nada cobra sentido. En ese orden de ideas, suerte. Foto en gris y para Facebook queda de una. Ya salió. No, es que esa es la complejidad del nihilismo. Y mirando para el cielo así. Esa es la complejidad. Esa es la complejidad del nihilismo. Entonces, no, nada, o sea, literal, nada. O sea, la conclusión con la tecnología es que estamos sujetos a la nada. A la nada. ¿Quieres terminar con algo? No, muchas gracias por la invitación, Flash. Qué chévere estos espacios. Creo que son necesarios en medio de toda esta realidad. Y que no sea el último tema que nos concierne, ¿no? Que no sea, para la próxima, que no sea una invitación así tan flash, tan rápida, tan quickly. Que sigas viniendo más, ¿no? Esa es la invitación. Qué rico. Uno cuando son quickly, claro, se viene más. Es un rapidito, no se viene más. Entonces, muchas gracias. Listo. Ya para darle final, pues
Ya lo dijo Juan Sebastián, nada. Que dentro de todo lo que dijimos, cada quien saque sus propias conclusiones. Estos espacios están hechos para que usted dude, para que usted, si logramos eso, logramos muchísimo. O sea, si usted que está detrás de viendo esto se cuestiona las cosas y dice, no estoy de acuerdo por esto y por esto, estamos logrando el cometido, que es hacer que las personas piensen y que las personas generen un criterio con respecto a todo lo que ven día a día. Damos final entonces a este capítulo de síntesis. Recuerden entonces dejarnos en los comentarios todo lo que piensen con respecto al programa. La idea es mejorar día a día, tocar temas que a ustedes les interese. Ya ven, ¿qué pensaron cuando dije tocar? Entonces, porque se rieron. Entonces, la cosa es que esa información, esa dualidad, esa bidireccionalidad es la que nos permite crecer y generar contenidos que nosotros creemos que son mucho mejores que los contenidos que están actualmente. Entonces, que tengan una feliz noche, feliz tarde, feliz día y muchas gracias. Gracias.